Ok, bueno, Dani, todo tuyo. Bueno, vamos. Vamos a arrancar con papel, ¿sí? Acá tenemos la agenda, bueno, un poco después para que se guíen cuando vean la presentación. Así que bueno, arrancamos papel, después cartulina y cajas de cartón al final. Y más al final la parte de sistemas de codificación. Bueno, ahí como objetivo conocer los conceptos básicos del papel, cartulina, cartón corrugado, como vimos, distintos tipos, proceso de obtención, de qué manera, bueno, vamos a ver algunos ensayos, vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Y bueno, la idea es esa, reconocer cuáles son los envases terciarios y los procesos de utilización de la carga para la industria, ventajas y limitaciones. Bueno, un poco de historia acá también, como el otro día vimos no el aluminio, pero sí con el vidrio. Acá nos vamos a el siglo II antes de Cristo, cuando en China se estaba buscando cómo, alguna manera para obtener ropa de abrigo, y bueno, lo que este señor Han Xin empezó a hacer es mezclar los desechos del lavado de capullos del gusano de seda con agua, y bueno, de esa manera empezó a incursionar en esto y obtuvo fibras que eran como pasadas por un tamiz, formaron como algo más delicado, ¿sí? Y de esa manera, después lo que también comprobó es que se podía escribir. Bueno, pasaron los años y como que todo eso lo fueron mejorando, y todo esto empezó en Asia, ¿sí? Como que ellos fueron los que arrancaron con todo esto. Posteriormente, los árabes, ¿sí? Ya en el 750 después de Cristo, lo que hicieron fue el secreto, ¿sí? O sea, lograron obtener el secreto de la fabricación del papel por tener prisioneros a unos chinos, ¿sí? Entonces, de esa manera, el papel llega a los árabes, y a través de ellos y por el estrecho de Gibraltar llega a Europa, ¿sí? Y bueno, ahí es como que arranca en la parte de Europa todo el tema del papel. Bueno, después ya con la revolución industrial y se inicia, ¿sí? Se inventa la máquina de papel, y posteriormente se mejora, ¿sí? Y bueno, ahí ven un nombre que es Fourdrinier, que la mayoría de la maquinaria de papel lleva ese nombre, y bueno, de esta manera, mecanizando, es como se arranca con el papel de manera más industrial. Pasamos. Le voy a tener que guiar a Maca. Bueno, ¿qué es el papel? El papel es, como se ahí, un material celulósico. Están constituidos por fibras de origen vegetal, y las partículas están unidas entre sí por una atracción de tipo química entre las sustancias que forman sus paredes. Los materiales celulósicos, este tipo de material celulósico posee una estructura fieltrada, porosa, constituida principalmente, si tomen esto, por fibras vegetales. Estas fibras se mantienen unidas por atracción, que son los puentes de hidrógeno, eh, entre las sustancias que componen sus paredes, ¿sí? Estas fibras son como tubitos, ¿sí? Como unos tubos huecos, como si fueran unos sorbetes, ¿sí? Flexibles, y que tienen longitudes entre 1 a 4 milímetros y diámetro entre 10 a 40 micrones. Y acá lo que tenemos en esta imagen es la composición de un tronco, ¿sí? Ahí se ve, después pueden mirarlo. Y bueno, acá lo importante es que la celulosa es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas de glucosa, ¿sí? Desde cientos hasta varios de miles,
porque es un homopolisacárido. La celulosa es una biomolécula orgánica abundante y que forma la mayor parte de la biomasa terrestre. Ahí lo que se ve en la imagen son, lo que es importante son los puentes de hidrógeno, ¿sí? Que es de la manera que esto se va moviendo ahí. Bien en la foto ahí que está marcando Maca, ¿sí? Se ve la unión entre las fibras y de esa manera es como se unen y se entrelazan estos puentes de hidrógeno, ¿sí? Se van acomodando, ¿sí? El hidrógeno con el oxígeno y de esa manera es como se va formando. Los diferentes niveles de puente de hidrógeno, ¿sí? Se dan libremente a través de moléculas de agua y más apretados a través de una monocapa de moléculas de agua. O, como está en la figura 3, ¿sí? Directamente. Ahí están los tres tipos. Bueno, ¿de qué se, cómo se, con qué se elabora a partir del papel? Cartulinas, cartones, cartón corrugado, pulpa moldeada, la pulpa moldeada son las bandejas de los maples de huevo. Eso. Esa es la pulpa moldeada. ¿Cuáles son las materias primas para el papel? Sí, esto es importante. Las fibras vegetales, cargas minerales, aditivos químicos y agua. Así que el agua, ahora vamos a ver, es uno de los insumos fundamentales, es mucha agua la que se utiliza en la fabricación del papel. Las fibras vegetales son obtenidas de árboles, ¿sí? Ahí tienen varios de los tipos de árboles, ¿sí? Pero pino, eucalipto, sauce, de residuos agrícolas también, ¿sí? De la caña de azúcar, del trigo, y también material reciclado, que eso también, a partir de ahí también se puede obtener. Las paredes de las fibras están constituidas por celulosas y lignina, ¿sí? La lignina se encuentra en el exterior de la pared celular y entre las fibras, y lo que hace es, sirve de unión entre ellas, ¿sí? Bueno, ahí hay fibras largas y fibras cortas. Ahora después vamos a ver cuando veamos el proceso, ¿sí? Que esta es una de las cosas a tener en cuenta. Las fibras largas, la propiedad que tienen es darle mayor resistencia, y las fibras cortas dan una estructura más cerrada, ¿sí? Y acá, chicos, siempre van a escuchar del tamaño de la fibra. Cuando escuchen del papel de fibras largas o fibras más cortas, es para que ustedes se pueden dar una idea de las propiedades que tengan, si hay mayor cantidad, cualquier papel va a tener de los dos tipos de fibras, ¿no? Pero cuanto más cantidad tenga de largas o de cortas, le van a dar distintas propiedades, ¿no? Especialmente a las largas va a ser un papel de mayor Claro, resistencia. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. bien. Bueno, ahí composición química de los recursos fibrosos, pared de las fibras y exterior de la pared y espacio entre fibras, bueno, en una celulosa y en otra la lignina. Bien, ¿qué cargas minerales tiene? Además, sí, ahí se ven el carbonato de calcio, caolín, mica, talco, sílice, yeso y sulfato de bario. Estos productos en polvo lo que hacen es rellenar los espacios que quedan entre las fibras celulosas. ¿Vieron ahí la foto anterior que se veía como era la fibra celulosa? Bueno, entre esos espacios están todas las cargas minerales. ¿Qué hacen? Unen y cohesionan las fibras entre sí y actúan como un pegamento. Algunas de las cosas que le dan cuerpo, volumen, consistencia. Le proporcionan una superficie uniforme, plana y suave, reducen transparencia, ganando opacidad, o sea, lo que hacen es mejorar las condiciones, ¿sí? para impresión. También le dan blancura, ¿sí? Depende de lo que uno esté buscando después finalmente con ese papel. Bueno, acá también afectan el gramaje, el peso y densidad, porque todas estas cargas minerales, todos estos minerales son más pesados, ¿sí? Ocupan más peso y por ende van a afectar el gramaje. Y bueno,
el inconveniente es que quitan el espacio a las fibras, ¿sí? Lo que a su vez hace reducir la resistencia, la rigidez y las propiedades mecánicas que le aportaba la celulosa. Bueno, mayor porcentaje de carga, menor calidad, y un papel con mucha carga y poca fibra es óptimo para impresión estándar, pero no para un estuche, por ejemplo. Después están los aditivos químicos. Dentro, lo que hacen los aditivos químicos es mejorar propiedades, ¿sí? Estructurales, mecánicas, ópticas, y de interacción con fluidos y durabilidad. Estos aditivos tenemos los funcionales, que ahí ven, colantes, resistencia en seco, en húmedo, colorantes, ¿sí? Todos aditivos funcionales estos. Otros que son los aditivos de resistencia, que tenemos los que son resistencia en seco, que refuerzan las uniones entre las fibras, los almidón natural, almidón modificado, derivados de la celulosa, y resistencia en húmedo, ¿sí? Que son uniones adicionales resistentes al agua, ¿sí? Le dan un recubrimiento hidrofóbico de las uniones de puente de hidrógeno. Bien, y bueno, y después el agua, que como dijimos y después vamos a ver, es fundamental para todo el proceso. Bueno, los pasos para el proceso de producción de papel, ¿sí? En primer lugar tenemos el pulpeado, que se realiza con el pulper, ¿sí? Acá lo que se da es ahí ven la máquina a la derecha, ¿sí? De la imagen, es el tipo de máquina es el pulper y lo que se da es una desintegración en medio acuoso de los recortes. En este paso se eliminan plásticos, arena, o sea, todos los desechos, digamos, que tenga, es como lo más grosso, ¿sí? Todo el material que no es fibroso es separado y enviado al SEAMSE. Y acá el agua de trabajo es agua recuperada, ¿sí? No se extrae de las napas. Después el segundo de los pasos dentro del proceso es la purificación gruesa. Ahí en la imagen, en el disco ese es donde se da esta purificación. Y acá lo que se hace es una clasificación. Y por medio de un tamizado mecánico, lo que acá se separa es lo que vimos antes, ¿sí? La fibra larga de la fibra corta, ¿sí? Las fibras no se mezclan en el resto del proceso, esto lo vamos a ver, hasta el final, hasta la parte que se forma el papel. Después se da una purificación selectiva, que es, y esto es por medio físico, ¿sí? Por medio de la densidad de los materiales. Y acá lo que sucede es, en esta etapa se eliminan de la fibra, de la corta, las arenillas, y de la larga, parafinas, ceras, adhesivos, ¿sí? Bueno, lo que se separa que no me sirve también se envía a disposición final. Y el agua de la descarga se trata en una planta de tratamiento. Bueno, después se da el refinado, que esto se trabaja sobre la fibra, ¿sí? Propiamente dicha, y bueno, con equipos refinadores, y provocan la apertura de las fibras por un rozamiento entre las mismas, y estos equipos son los productores de enlaces entre las fibras, y los enlaces entre las fibras lo que hacen es darle las propiedades físicas al papel. Después se da el acondicionamiento, que acá se homogeneiza la pasta a baja concentración. Y lo que se da es, se regula la cantidad y la forma de alimentación, y se vierte la pasta sobre las mesas formadoras de papel. Ahora en otra imagen vamos a ver, son unas mesas enormes, donde lo que ahí se empieza a hacer es a formar el papel, ¿sí? Acá también, bueno, el agua utilizada después se recupera, y el punto de dosaje de agentes químicos, todos los productos químicos bueno, deben cumplir con la normativa. Esas son las mesas, ¿sí? Acá se da el formado de papel, ahí se ven, ¿sí?
ahí ven al operario, o bueno, al que esté, supervisor, el que esté mirando, y son el formado del papel se da ahí, ¿sí? Se suceden las mesas de formación. Es una tela que hace soporte de las fibras. La mesa superior, fibra corta, ¿sí? Mesa inferior, fibra larga. Se realiza el desaguado de las fibras que se da por gravedad y vacío. Y se dan propiedades físicas, o sea, acá se le dan las propiedades físicas que va a tener el papel por enlaces entre estas fibras, ¿sí? Ahí está la dirección de la máquina y la dirección transversal, ¿sí? Acá el siguiente proceso es el prensado del papel, con rodillos de compresión y fieltros, desaguado por presión del agua sobre un fieltro, y se compacta el papel, se compacta, ¿no? El papel que se fue formando, y de esta manera se aumentan las propiedades físicas y mejora la planitud de la hoja. Después se da el secado en rodillos alimentados con vapor a presión. Se evapora toda el agua de absorción del papel hasta el objetivo, ¿sí? Planteado, y se produce el encolado del papel y curado con calor, que esto hace aumentar la resistencia al agua. Ahí está el esquema. Y luego se da el bobinado, ¿sí? El papel producido, lo que ya se produjo ahí en las mesas y después se secó y todo, se enrolla, ¿sí? Sobre un reel que se llama pope o rollo jumbo. La función de esto es recoger el papel producido para luego ser cortado en la bobinadora. Y bueno, acá las muestras de calidad se toman cada 2000 metros, ¿sí? De papel. En la bobinadora se cortan al tamaño que fue, bueno, depende de la orden de fabricación, es a lo que se corta, ¿sí? Bien, bueno, después se despacha para la venta. Vamos a ver un video, ¿sí? De todo esto que hablamos, así lo pueden ver. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ir a una fábrica de papel, quizás. Yo no tuve la oportunidad, pero no sé si alguien lo tuvo, contar alguna experiencia, está bueno, si no... Vieron que, bueno, y acá habla de que de los 300 millones de toneladas que se producen actualmente, el 43% se utiliza para envases y embalajes, es el mayor cantidad del porcentaje, 30 para impresión y escritura, cada vez menos, ¿no? Obviamente, Sí. 12 para papel prensa y 15% para usos higiénicos, sanitarios y otros papeles. Esto es mundial, ¿no? ¿Estos números? Sí. Sí. Entiendo que sí, 300 millones de toneladas, no creo que sea en la Argentina. Claro. No, sí, es mundial. Sí, es mundial. Bueno, yo estuve en una planta de papel. Ah, ¿estuviste? Mirá. Sí, son bastante ruidosas. Y olor. Sí, olorosas. Y calidosas, humedosas. Sí, espantosas. No, la verdad que la mesa donde se forma el papel, eso, sí. esa está buena de ver. Sí, debe ser impresionante. Cómo se va secando, sí, aparte sí, es medio un monstruo. El pulper, bueno, estuve en, ¿cómo se llama? La que estaba allá en Ranera, Dani. Sí. Sucamor. Sucamor. En Sucamor, que ahora es parte de Cartocor. En realidad ahí donde estaban haciendo papel craft, en la que estuve yo, y después sí estuve en Cartocor, ya cuando hacen del papel craft la caja la corrugadora. ¿En la de Luján? En Luján. Sí, también muy ruidosa, no tan calurosa, y grande. Esto es todo grande, estos trenes. Imagínense que las bobinas son rollos de papel higiénico, por decirlo de alguna forma, pero súper anchos, no diría 2 metros, pero sí casi, depende de la línea, y lo que ocurre después con eso es que se transforma en otro producto o se corta y se bobina en tamaños más chicos en otra planta. Claro. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente esto. No lo puedo poner más rápido, así que lo voy a tratar de ir acelerando. Partiendo de bosques renovables, 100% plantados y certificados por FSC,
Los troncos de eucalipto se envían sin cáscara y limpios. Llegan a nuestra fábrica y se colocan sobre esteras. Que llegan que las transforman en astillas, que a su vez son transportadas por una estera hasta el silo de almacenamiento. A través de esteras, las astillas se dirigen a un digestor donde empieza el proceso de cocción de la madera. En esta etapa se separa la lignina de las fibras de celulosa marrón y se transforma en licor negro, el cual se quema para la generación de la energía usada en la fábrica. La pulpa marrón es lavada y blanqueada previamente en un proceso utilizando oxígeno. Para obtener una celulosa cada vez más blanca, ocurre el proceso de blanqueo a través de un proceso químico que permite que la celulosa se convierta en blanqueada SF, es decir, exenta de cloro elemental, y sigue hacia la torre de almacenamiento. El proceso de fabricación de papel empieza con la depuración de las fibras y la eliminación de todas las impurezas de la masa de celulosa. La pulpa sigue para el proceso de refino, aumentando la flexibilidad de las fibras, ofreciéndole las características físicas necesarias para el producto final, el papel. La pulpa de celulosa se diluye hasta la consistencia adecuada para la producción del papel, que llega a la proporción de 1% de fibra de celulosa y el 99% de agua en esta caja de entrada, que distribuye esta masa en una tela formadora de la hoja, obteniendo una hoja de papel uniforme con gramaje preestablecido. El control de gramaje se monitorea automáticamente por los computadores del control del proceso. La hoja de papel formada sigue por un proceso de prensado entre dos rollos revestidos por fieltros con el objetivo de retirar el agua de manera uniforme en ambos los lados. En la etapa de secado previo, la hoja de papel pasa por cilindros secadores superiores e inferiores con temperatura controlada y resulta en un secado uniforme de la hoja por ambos los lados. La hoja de papel formada recibe un baño de almidón y en este momento se aplica la tecnología Color Lock, mejorando su calidad, proporcionando colores más brillantes y verdaderos, además de un negro más intenso en la impresión. En el post-secado, la hoja sigue en contacto con cilindros secadores para el control de humedad final del papel.
A través de la presión aplicada por los cilindros de acero, controlamos la lisura y la espesura del papel. A continuación, un escáner de alta precisión cruza las extremidades de la hoja, midiendo sus especificaciones y garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos estipulados al inicio del proceso. Al final del proceso en la máquina de papel, la hoja se enrolla sobre un eje metálico, produciendo un rolo jumbo, midiendo 4 metros y 70 centímetros y pesando 13 toneladas y media. Se retira una muestra del papel. Bueno, creo que ahí. Igual vieron que el proceso no es exactamente el mismo que mostramos. Sí, no es igual. Porque este es para papel y el otro es más para usando residuos, ¿no? Entiendo yo. Bueno, vamos a seguir. Sí, la planta a la que digo yo era a partir de papel ya usado. No era Claro, a no, partir de, Claro. No era por eso sale papel craft. Esta línea de producción era para papel blanco. claro. Ay, no puedo pasar. Ahí está. Ahí está. Bueno. Ahí, acá tienen papeles para corrugar, ¿sí? Liners. Ahí está lo que es el mercado argentino, ¿sí? Y ondas, mercado argentino. Ahí lo que se ve son los gramajes, ¿sí? Depende del tipo de papel que uno necesita. Pero bueno, ahí ven, ¿sí? Lo que es los blancos. Esos gramajes es gramos por metros cuadrados, ¿sí? Después al final las cartulinas, reciclados, todo eso son bueno, más pesados, ¿sí? Livianos, intermedios y pesados. Sí, después cuando veamos un poco de cajas de cartón corrugado vamos a entender un poco más el tema de onda y de los diferentes liners que Y de componen los liners, claro. una caja. Y Pero de los pesos, me imagino, bueno, acá un papel para escribir normal está en 180, ¿no? Más o menos, y una cartulina arranca como arriba de 200, ¿no? 300. sí, más o menos. Sí. 210. Está el gramaje, sí, es esto. Sí. El gramaje, recuerden siempre, es en un metro cuadrado, es una probetita, un metro cuadrado se pesa y de ahí se sacan los gramos, ¿no? De ese metro cuadrado. Así se hace en general. Claro. No sé si algo más de ahí, no. No, después Bueno, les acá, deja, si quieren volver a mirar, siempre lo tienen. Pero sí, eso es importante en la bueno, acá, especificación, chicos. claro, exacto, para De marcar. Lo que aclarar. pasa que, bueno, papel creo que más encaja, ¿no? Claro, pero en las cajas van a ver que el gramaje es importante, siempre. Exacto. Bueno, propiedades, ahí las más importantes, anisotropía y porosidad, ¿sí? Ahí tienen la descripción. Bueno, anisotropía, orientación predominante de las fibras, ¿sí? Vieron que ahí cuando estaba la mesa, ahí se veía, ¿no? La dirección, los dos tipos de direcciones, cómo se iba dando. Bueno, y materiales multicapa con prensado en húmedo, capas con diferente composición, uniones entre capas. La porosidad es el volumen de los poros sobre el volumen total, ¿sí? Influencia, el pasaje de fluidos, penetración de tintas, impregnación, medición, pasaje de aire. Sí, Sí, esto tiene que ver mucho la porosidad con el tema de después cómo van a penetrar las tintas, o sea, claro, depende de la porosidad que tenga ese papel, va a ser más para fácil para imprimir, imprimir o no, y también por ahí también en el caso de envasar productos que tengan, por ejemplo, mantecas, ese tipo de productos por ahí que no lo manche y que no pase la grasa para afuera, ¿no? Hay que tenerlo claro. para eso, se tiene en cuenta. Bien. Sí, Bueno. mantecas, margarinas, todo eso. Sí, después también si están ambientes húmedos, cómo va a afectar eso a la resistencia de la caja, la humedad, que después lo vamos a ver, pero son cosas importantes a tener en cuenta a la hora de elegir el papel, ¿no? Claro. Sí, acá, después, o corregime, medio que se repite para caja, ¿no? Exacto, sí. Las un propiedades, poco lo que pasa es que las propiedades del papel son los que van a influir en las propiedades de la caja, la propiedad de la porque los caja. liners de la caja
se hacen de papel, digamos. Entonces, por eso, cada liner va a tener su propiedad también, su propiedad, ¿no? Exacto, sí. Bueno, ahí tienen las propiedades generales y las propiedades estructurales, ¿sí? Estas son las cosas que después se necesitan medir, ¿sí? Para cada cosa, gramaje, espesor, la densidad, porosidad, ¿sí? Formación de capas, las distintas capas que tenga, cómo se distribuyen las partículas y la orientación, esto de la orientación de las fibras, ¿sí? Bien. Bueno, requerimientos para papeles liners. Se necesita resistencia a la tracción, ¿sí? Para soportar el esfuerzo mecánico para un proceso de corrugado. Y resistencia mecánica para cumplir con el funcionamiento del envase, ¿sí? Ahí son los ensayos, ¿no? que se le hacen al Para el que no papel. sabe, chicos, el corrugado es la formación de las ondas. De las ondas. Dentro, eso es corrugar un papel, ¿no? Por si alguno no lo escuchó nunca, supongo que sí, pero corrugado es eso, corrugar. Por eso tiene que tener suficiente fuerza, resistencia a la tracción, ¿no? Para que no se quiebre el papel cuando lo quiere corrugar. Sí, bueno, esos son los ensayos para caracterizar, ¿sí? Requerimientos para papeles ondas, ¿sí? Elasticidad para soportar un doble esfuerzo, ¿sí? Tracción, o sea, un esfuerzo de tracción y elongación, compresión, deformación. Aporta amortiguación respecto a golpes externos, ¿sí? Y debe tener una resistencia intrínseca para mantener las caras equidistantes y paralelas durante el procesamiento en corrugado y conversión. Ensayos de caracterización de ondas son estos: RCT, gramaje, encolado. Sí. Este es Ring Crash Test. Mide la resistencia al aplastamiento del papel en columna, dispuesto en un soporte de forma de anillo, ubicado el papel en la misma dirección que tendrá el embalaje. Sí, ahí está cómo se da. ¿Cómo se hace? ¿Ven? Acá está cómo se aplastó. Se Ahí corta una probeta en un círculo, dependiendo de cómo va a estar. Ven que acá la onda, por ejemplo, corrugada ya, se pone en forma parada, y ese es el sentido en que se puede llegar a aplastar. Lo ponemos en ese sentido, dentro del aparato, ¿no? Y eso nos va a medir cuánto se va a aplastar ese papel. Perdón, profesora, la diferencia entre liner y onda, ¿la dijeron? O sea, ¿qué es un liner y una onda? No, ahora vamos a Ok, hablar ok. cuando hablamos de corrugado. Sí, lo que pasa es que está la primera parte que hablamos de papel, y después ese papel lo vamos a utilizar en cada uno de los liners, y el papel corrugado interior a una caja. Ahora vamos a eso. Exacto, sí. Bueno, ahí está el ensayo Cobb, ¿sí? Que este se hace para la absorción de agua. Lo que mide es la absorción de agua de las caras del papel expuestas al contacto con agua durante un tiempo. O sea, todo esto lo medimos para entender que esto no suceda después para el embalaje, ¿no? O sea, son los ensayos que tienen que tener en cuenta a realizarle. Claro, a una caja o a un papel en el caso de un armador de cajas, digamos, ¿no? El papel que recibe, él después los va a unir. Es como el laminador en el papel film, digamos. Acá lo que va a hacer el que arma las cajas va a ser laminar los distintos liners y el corrugado para formar la caja. Y el cob en realidad es agarrar un pedacito, le ponemos una cantidad específica de agua, lo pesamos antes y después en un tiempo determinado, y eso me va a determinar la cantidad de agua que puede absorber sin deformarse esa caja. Ese es el objetivo del cob. Y después, bueno, el ensayo de Cóncora también mide el aplastamiento, pero en el sentido de la onda, ¿no? Da una idea de la onda. Después, bueno, el de reventamiento, tracción, elongación y el ensayo de porosidad. Estos son todos ensayos, bueno, a tener en cuenta y ver cuál solicitar en el caso que ustedes lo necesiten. Claro. Bueno. Y ahí, bueno, los tratamientos. Cartulina. Bueno, que es, bueno, como dijimos, vimos papel, ahora cartulina, después vemos cartón, pero ¿qué es la cartulina? Acá es conjunto de varias hojas superpuestas de pasta de papel
que en estado húmedo lo que pasa es que se adhieren unas a otras por compresión y se secan por evaporación, ¿sí? Hecho exclusivamente de pasta química blanqueada. Esto es muy parecido al proceso que vimos en el video, en realidad. Vieron que se le hace un blanqueamiento químico, que es, no vamos a usar papel craft para el caso de cartulina, se usa simplemente todo pasta química blanqueada, ¿no? Sí. Ahí tienen Esta es una tabla de gramajes tabla para de que gramaje. vean. Sí. Fíjense que acá está por el stiffness, que es el tipo de rigidez que vamos a lograr. Para cada gramaje tenemos una rigidez diferente en el sentido en el sentido de máquina y en el sentido transversal a la máquina, ¿no? En los dos sentidos. Entonces, para que lo tengan de referencia, si alguno alguna vez trabaja con estuches. Bueno, y acá también aparecen varios tipos de estuches para que sepan si alguna vez le dicen el tipo galeno. Seguimos, Dani. Tipo avión, ¿sí? El cierre está en la misma cara del estuche. Avión, solapas de pegar, ¿sí? Esto es a modo para que sepan, después depende lo que se vaya a embalar, ¿sí? No sé si alguno de los TPs de ustedes, me parece que no. Con No sé si van a necesitar estuches, estuche, me parece que no, no creo. directo a caja, ¿no? Así que Sí, bueno, ahí tienen como ejemplos de cómo solicitarlo, ¿no? No sé, ¿alguien habló? O yo escuché cualquier cosa. Creo que Maru. No, yo, Maru. que creo que no. A ver, que agrega. no hay nadie. No, creo que no hay nadie con ninguno de No, los me parece que no. Sí. Bueno, defectos controlables, ¿sí? Que controlar acá, ¿sí? Bueno, ahí lo que ahí marca también son las medidas para tener en cuenta, ¿no? Que esto me decías vos, Maca, que es importante tener en cuenta a la hora, obviamente, de tener que diseñar el estuche. ¿Qué se le hace? Control dimensionar. El armado sí que cuando se armen, los estuches deben armarse quedando rectos y obviamente perfectamente encajados, porque eso también va a ir adentro de una caja, de lo que sea, entonces todas estas cosas tienen que estar perfectamente hechas. Traba, verticalidad, gramaje, de nuevo, ¿sí? Acá hay cosas que se van repitiendo. Bueno, el espesor, rigidez y resistencia del acabado. Bueno, ahora vamos a empezar con cajas de cartón Las corrugado. cajas, sí, que acá sí, la mayoría Van a tenerla. la van a tener, sí. Bueno, acá la historia de las cajas arrancan, bueno, ya en Inglaterra, sí, y a partir de después de ahí en Revolución Industrial, ¿no? Por ese momento, que si quieren, bueno, no sé, contarla o después Sí, que la es vean. rápido, nada más que en ese momento el cartón era muy caro, entonces se usaba para embalar algunos productos como regalo, digamos, pero no se usaba a nivel industrial, hasta que a partir de 1850 los hermanos Kellogg fueron los primeros en producir en masa cajas de cartón, pero nada más, en realidad más que cajas de cartón eran estuches, ¿no? Para empacar su cereal. Y después, bueno, empezaron a pensar en realidad lo que se habla un poco cuando hablamos de caja es en el ondulado, ¿no? En el corrugado de la caja, cuando empezó a originarse. Por ejemplo, se empezó a producir en 1879, por ejemplo, este hombre, Robert Guide, descubrió que el cortar y doblar se podía fabricar cajas de cartón y después el origen del cartón corrugado, digamos, tuvo su origen en la industria textil. Para lograr una forma y rigidez del sombrero de copa de los caballeros. ¿Se acuerdan que en esa época se usaban los sombreros de copa? Se empezó a usar papel plisado o ondulado como refuerzo interior de los mencionados sombreros. De ahí viene el origen de que se considera el ondulado, al corrugado, para evitar golpes, ¿no? Que sirve para refuerzo, en realidad. Amortiguación, claro. Amortiguación, claro. Que es la flauta, también se la conoce onda, flauta, van a ver, hay un montón de formas de
toda Latinoamérica van a escuchar todos diferentes. Y en inglés es flute también, muchas veces. Bueno, y después también en 1871 se lo utiliza para envasar perfumes o envases de vidrio para, obviamente, evitar que se rompan, ¿no? Pero bueno, este es el origen. Después empezaron a aumentar los liners, ¿no? Se le puso un liner de un lado a la onda, después 2 liners, y así se fue aumentando la Y resistencia. ahora le quieren bajar los liners. Claro, Será y más ahora cada vez productivo. para atrás. Bueno, y Bueno, el cartón, el cartón es un material formado por varias capas de papel superpuestas, lo que lo hace más grueso, duro y resistente que el mismo papel, ¿sí? Por lo general se utiliza papel fabricado bajo el proceso Kraft, palabra alemana que significa fuerte, propio por su característica. claro, vieron que Kraft uno no sabe, pero en realidad es una palabra que existe del alemán. Uno piensa que es el color, y no, nada que ver. Existe. Sí, bueno, y acá un poco le decía, ¿qué permite mejorar? La manipulación, el almacenamiento, la entrega, la preservación, sí, surgió cuidando envases de vidrio, que también vimos la clase pasada, que lo que todavía no se puede mejorar es eso, ¿sí? Que no se rompa. Así que bueno, por ahí es que surge, ¿sí? Funciones principales de los envases de cartón corrugado: contiene, agrupa, ¿sí? Eso también, ordena. Si yo tengo que llevar varias cosas, bueno, las agrupo, protege, y todo esto hace que facilite la venta de unidades, ¿sí? Dato ahí, en Estados Unidos el 90% de los productos manufacturados se embalan en cajas de cartón corrugado. Y bueno, así en varios lugares del mundo. Características de las cajas de cartón corrugado. Y acá ven que cuando les hablábamos de las fibras largas y las fibras cortas, cómo se ordenan va a depender mucho a la hora de hacer doblar ese papel, ¿no? Por eso siempre a la hora de ondularlo también va a tener que ver cuán largas son las fibras de papel, ¿no? O cuán porcentaje de fibras largas o cortas tiene un papel, ¿no? Y acá hablábamos de la calidad del papel, de los liners, de cada una de las capas que influyen en el conformado de una caja. Va a influir muchísimo en la resistencia, en las características mecánicas, ¿no? Porque va a tener que ver el material del papel, si es reciclado, si no es reciclado, el tipo de fibra, el gramaje del papel, también va a influir en la calidad de la caja final, ¿no? Que a veces la necesito y a veces no, ¿no? Por eso hay que ver bien qué tipo de onda, qué tipo de papel y de liner usa cada caja, ¿no? Pero bueno, depende de la calidad del tipo de onda, del tipo de gramaje de papel y de la composición de la caja, ¿no? La composición entre caras lisas y onduladas, que ahora vamos a ver cuántas caras hay. Acá lo que le quería mostrar era cómo se habla de las ondas, ¿no? La amplitud de la flauta o de la onda, el adhesivo que voy a tener, la altura total, que es el calibre, que lo mido con un calibre. Bueno, y acá están los tipos de estructuras. Las que más se usan en la industria, vamos a ver que son las de canal simple, con doble cubierta. Tenemos 2 liners, uno interno, uno externo y un corrugado en el medio. Generalmente se usa la C. La C, la onda va a hablar de una altura de onda, ¿no? Es la altura de la flauta que tenemos, y hablamos de corrugado sencillo en ese caso, que vamos a tener una lámina de corrugado. Y es entre 3,5 a 4,2 milímetros aproximadamente la altura. Acá fíjense que tienen canal simple que aguanta menos de 8 kilos y canal doble cuando ya tengo que aguantar más de 8 kilos, en general, ¿no? También depende si es autoportante el producto, bueno, depende de muchas cosas, pero en general se clasifican así. Y acá Bueno, tenemos vayan como, ahí mirando números para cada claro, para uno de sus cuando productos. ustedes definen su producto. ¿Qué más? Bueno, acá tienen blanco, pueden ser combinaciones de blanco y craft, en que tienen distintas formas. Single face se le llama, una sola cara.
Después tenés 3, 5 o 7 corrugados sencillo, doble o triple, que eso es la cantidad de corrugados que voy a tener entre cada liner. Bueno, este es el proceso de producción de una caja de cartón corrugado. Es como una laminación prácticamente, ¿no? Pero hay que corrugar, pasa entre dos rodillos que van corrugando el papel. Después se le agrega el liner de un lado y del otro con adhesivos, que generalmente es hot melt. Después se le recortan, a ver, creo que está, ¿no? Sí. Estos son todos los procesos que se le Ahí hacen. están claro, los procesos que se le hacen para llegar a la caja, ¿sí? A la caja final, sí. Acá hay algunas de las herramientas que se utiliza para trazar. Cuando se habla de trazado o plegado, quiere decir que no se está cortando, ¿no? Se está marcando a esa caja para que después se pueda formar, se pueda plegar las aletas, y después tenemos el corte. Muchos de los problemas que vamos a tener siempre en producción van a tener que ver con la presión de los rodillos o de estas herramientas que se usan a la hora de trazar, porque a veces la presión no es suficiente y no queda bien marcada la caja, o en otras veces es demasiado y termina rompiendo esa caja, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, en la parte del trazado, del plegado y obviamente del corte, ¿no? A veces no vienen las aletas perfectamente cortadas, y entonces es muy difícil. Eso, claro. Y si son máquinas automáticas, peor todavía, ¿no? Si una persona los abre y las arma las cajas, por ahí se puede zafar, pero cuando es una máquina automática, estos errores o problemas de calidad no deberían existir. Bueno, después se pasa por la impresión. Sí, lo que se hace es, bueno, se imprime, ¿sí? Se le pueden dar aplicaciones especiales como coating, inmersión en parafinas, impregnación de onda con parafina, etiquetado. Bien, después los sistemas de impresión tenemos flexografía y tipografía, preimpresión para cartulinas y offset. No sé si querías agregar algo más acá. Sí, el tema de las parafinas, justamente se le hace un coating, se le hace una parafina para evitar que entre grasa y humedad, ¿no? en el cartón. Para eso se le hace ese proceso, justamente. Y después el problema que hay acá que lo muestran es cuando, ahí tiene que ver mucho cuando uno imprime. Ustedes se acuerdan que la impresión sobre film tiene que ser bien, el film es muy liso, entonces es fácil de imprimir. A la hora de querer imprimir una caja no tiene tan buena calidad de impresión porque tenemos las ondas, ¿no? Entonces si uno aplica algo sobre esa onda, muchas veces se va a hundir y no es totalmente plano, entonces vamos a tener algunos problemas a la hora de imprimir sobre las cajas. Por eso generalmente las cajas, las impresiones son bastante simples y no son tan brillantes ni tan importantes, ¿no? Más que nada porque una caja se usa para logística y no para mostrar en una góndola, aunque ahora se están usando muchas cajas que se usan también como displays a la hora de colocar en la góndola, especialmente en supermercados como Día o en supermercados mayoristas. Van a ver que muchas cajas vienen troqueladas y se pueden partir y se puede mostrar el producto, ¿no? Pero bueno, eso es más que nada para estuches, que por eso se imprimen con offset, se imprimen con otras tecnologías que las vamos a ver las clases que viene, para mejorar la calidad de la impresión en los que son expuestos al público, ¿no? A la venta. Después, otra de las partes importantes en este proceso es el troquelado. El troquel es una herramienta que va montada en una prensa y va a permitir realizar varias operaciones, ¿no? Como el cizallado, el corte de sobrante, el doblado, picado, perforado, estampado, embutido, marcado. Bueno, para cada una de estas operaciones vamos a tener una herramienta diferente que lo va, acá hay partes, acá tienen las partes del troquel, y ahí se colocan estas herramientas que lo que van a lograr, van a hacer es aplicar un proceso diferente a la caja, ¿no? Y después, esto es importante, el tipo de troquelado. Acá tenemos el rotativo, hay un troquelado rotativo y un troquelado plano, que tienen distintas diferencias, ¿no? El rotativo me da mayor velocidad de producción, o sea, cuando necesitamos productividad, generalmente vamos a encontrar un
un troquelado rotativo, pero al ser rotativo, digamos, el problema que tengo es que no es tan preciso como si fuera plano, ¿no? Que es el de abajo. Esa es la desventaja, ¿no? De un rotativo. Mientras que el plano es mucho más preciso porque es en forma vertical, ¿no? Y como ven, tienen distintas partes, se le ponen unas gomitas alrededor de las partes del troquel. Es todo un arte armar un troquel para una caja, porque hay partes que se tienen que cortar, partes que se tienen que plegar, partes que no se tienen que hundir para que después puedan imprimirse. O sea, ven que acá parece una plaqueta, el troquelado. Totalmente. Un electrónico me mata, pero sí le digo eso. Pero es increíble la tecnología que tiene, y les digo que hay videos en YouTube impresionantes de cómo armar un troquel, para qué sirve cada una de las partes. Generalmente las gomitas esas se ponen manualmente porque es la forma de aumentar o bajar la presión, ¿no? Que le va a dar la herramienta a la caja. Si yo le pongo gomitas más anchas, más altas, voy a evitar que presione mucho sobre la caja, y viceversa, ¿no? A todo lo que quiero cortar, voy a evitar ponerle esas gomitas para que baje y corte completamente. Así que sí, es un arte. El arte del troquelado. troquelado. Sí. Bueno, después pegado, ¿sí? Hay cola, almidón, mazoa cáustica, sal de boro, fungicidas, gelatinizados. Todo esto para evitar el espesado prematuro de la cola, que se da a 58 aproximadamente, ¿no? Me imagino 58 grados centígrados. Apilado de las cajas, ¿sí? Esos fardos de 25 a 80 cajas plegadas, y atado de los paquetes de cajas se estiva a 5 metros máximo de altura, ¿no? Claro, Eso para es evitar el ideal, reventamiento. claro, para que... Claro, sí. Exacto. Pero Ahí está. generalmente en los depósitos encontramos un pallet arriba del otro. Es muy Claro. común ver eso, porque Sí, no estas se son todas respeta las mucho. situaciones ideales. Sí, eso es lo que se Digamos. aconseja, ¿no? Para evitar Claro. problemas. Bueno, ventajas del cartón, ¿sí? Ventajas: se recicla, pero como vimos antes, protege envases, da presentación, es imprimible, es económico, ligero y fácil de pegar. ¿Qué desventajas tenemos? No es resistente, permeable, necesita de otro material para conservar el alimento, ¿sí? Generalmente no se conserva directo en la caja, ¿sí? Incluso hasta en los que vienen cajas, adentro te viene en algo, ¿sí? En algún tipo de otro material. Bueno, necesita de otro material para conservar el alimento, tosco artísticamente, y es inflamable. Esa es otra de las desventajas del cartón. Y ahí ven un planito, ¿no? de las partes de una caja de cartón corrugado. ¿Sí? Ahí Y está acá lo todo marcado. importante es que se le llama solapa de cierre, por ejemplo, cuando está plegada la solapa que se va a meter adentro. Después tienen las cajas principales, son las cajas más largas generalmente. A veces es cuadrada la caja, pero en general es una caja rectangular, y se le llama cara principal a las dos más largas, y las caras secundarias son las dos más cortas. La ceja de pegue, donde se va a pegar, o chapetón también se lo conoce. Eso siempre van a ver muchas especificaciones que dicen que el chapetón tiene que estar bien pegado, tiene que estar en escuadra, porque a veces viene mal pegado el chapetón y después cuando uno quiere armar la caja no se arma escuadra, ¿no? Y eso para las automáticas, para las máquinas automáticas es un problema. Y después flap también son las aletas, se llaman aletas o flap central. Bueno, acá van a encontrar un millón de formas de hablar de las partes de una caja, pero bueno, para que ustedes alguna vez si se los nombran, sepan de qué se trata, ¿no? Y bueno, y acá un poquito lo mismo, ¿no? Sí, si querés las digo así. Ventajas del cartón corrugado: plegable, ¿sí? Poco espacio de almacenamiento, tiene una buena relación entre utilidad-precio, es recuperable y reciclable, buena relación peso-rigidez, se adapta a las necesidades, o sea, todo el tiempo a las necesidades del mercado, es buen soporte para la impresión, y es un complemento de otros materiales de embalaje. ¿Qué desventajas tiene el cartón corrugado?
su fabricación es compleja, su control de calidad también lo es. No es apto para productos muy húmedos por las mismas características del papel, ¿sí? Baja resistencia al impacto, resistencia a la compresión y no apto para productos filosos, bueno, un poquito por todo eso que dijimos. Sí, sí, obviamente que si ponemos algo filoso lo va a traspasar el cartón, Sí. No tiene mucha resistencia en ese aspecto. Bueno, microcorrugado es un tipo de cartón corrugado, ¿no? Claro. Pero las ondas son cada vez más pequeñas y eso va a mejorar la resistencia, ¿no? Y del cartón. Se usa para envases primarios, para productos cosméticos, farmacéuticos, textiles. Bueno, Sí. ahí está, ideal para envases de productos de pequeñas o grandes medidas, ¿sí? La alta calidad de impresión disponible conforma las necesidades para comunicar mejor, ¿sí? Y para que Sí, al estar las ondas ser más chiquititas, una más junta que la otra, es mejor la impresión, porque no va a tener esa onda que tiene cuanto más grande es la onda y más separada está, ¿no? Por eso es mejor la impresión. Bueno, envases primarios para alimentos, sí es seguro, y los tratamientos con aislantes adecuados los hace resistentes a la humedad y a las bajas temperaturas. Acondicionadores y amortiguadores internos para empaques de productos frágiles, ¿sí? Como computadoras, monitores, para instrumental médico, muebles, envases para regalos, publicidad, exhibidores, pop, para POP, display, que sí, son, POP, sí. sí. Los de, ¿cómo es? Para Sí, se exhibir, utiliza mucho, exhibidores. claro, Sí. exhibidores, exacto, para eso se utiliza mucho. Por su estabilidad estructural se pueden crear diseños únicos que se aplican a lotes especiales para regalo o promociones. ¿Sí? Esa es una ventaja. Vamos a ver. ¿Sí? Ventajas es liviano pero extremadamente durable, excelentes valores de resistencia. Acá después vamos a ver impresión, pero se puede, tomen la offset, se puede imprimir por offset. Tiene un bajo costo logístico, ¿sí? Que estas de las cosas que también tenemos que tener en cuenta. Economiza espacio en el transporte y almacenamiento, permite impresiones de calidad fotográfica, entonces ahí que es más marketinero, ¿sí? Se da más para todo eso. Y es un material sustentable debido a su porcentaje de material reciclable y a su reciclabilidad. ¿Sí? Bueno, familia de cajas con aletas. Bueno, acá van a haber muchos tipos de cajas, si alguna vez quieren, tipos, claro. sí, acá hay planos de la caja abierta, con el chapetón que les hablábamos antes, chapetón largo, corto. Acá lo que, no sé, lo que buscamos es eso, que se familiaricen, ¿sí? Con todos estos nombres para que el día de mañana o los que ya están trabajando entiendan cuando les hablen, ¿sí? Porque son denominaciones que se dan en las fábricas. En la industria, claro. En la industria, exacto. Con aletas, tajados, es la separación entre las aletas, chapetón, acuérdense que es donde se junta la caja y se pega, aletas cruzadas, a veces van a ver que son las aletas encontradas o cruzadas, una arriba de la otra, que esas generalmente se pegan con cinta, mientras que las otras se pueden pegar con, ¿cómo se llama? Hotmelt. Ay, el hotmelt, con Hotmelt. hotmelt. Sí. Bueno, las exportación generalmente son cruzadas muchas veces para las cajas de exportación. Exportación, claro. Sí, todo va a ser de acuerdo a la caja hacia dónde va el producto. Claro. ¿Sí? Ven aletas integradas, es que se juntan para adentro, entran adentro de la caja, digamos. Simples arriba, americanas son las que se hace clic y se cierra automáticamente, el cierre automático, o americano, que también lo van a escuchar bastante. Cajas telescópicas, que son las cajas más largas, y las como esta, que se cierra con tapas, millones de tapas, ¿no? de tipos de cajas. Lengüeta normal, lengüeta reforzada, la lengüeta, yo recién le había dado otro nombre, que ya me olvidé, pero bueno, la lengüeta es lo que se pone adentro para cerrarla, ¿no? Sin necesidad de cerrarla con otro. Sí, otro obviamente mecanismo. que cuanto más complejas, también más costosas, por todo lo que se vio antes, así que bueno, eso también a la hora del costo va a haber que, bueno, de acuerdo a la cantidad que voy a embalar, también
después elegir el tipo de caja, ¿no? Me imagino. Claro. Acá tienen el cierre americano, cómo se cierra automáticamente. También se puede pegar, ¿no? Bueno, y acá hay otros tipos de productos que se usan de cartón corrugado, como pueden ser cercos, esquineros, niveladores, separadores, casilleros, divisores, bueno, hay de todo. Todo se puede hacer con cartón corrugado. La verdad que es amplísimo el mercado. Acá tienen otras fotos con los esquineros. Esquineros se usa mucho en Ahí los se veían pallets. como para botellas de vino, ¿no? Me imagino cuando tenían los separadores. ¿Se acuerdan cuando veíamos los videos de las botellas de vidrio, de las latas, de aluminio, hojalata en la producción, que todas llegaban se le ponía separadores de cartón corrugado De muchas cartón veces, corrugado. Sí. porque lo importante es el que no, vieron cómo amortigua entre capa y capa, y cuando uno saca ese cartón corrugado del medio del pallet, van a ver que tiene marcado los fondos de las botellas de un lado y las bocas del otro lado, ¿no? Es increíble eso, cómo se marca. Pero bueno, se usa en esquineros en esos casos, más que con las cajas, ¿no? Porque es un sobrecosto bastante importante. Y después tenemos acá las puntas también, que solo se puede poner puntas como acá, ¿ven? Bueno, acá hay divisores, hay casillero incorporado, insertos, en las botellas de vino se ve mucho, en las cajas de botellas de vino, los insertos, bandejas, bueno, bandejas de fruta. Sí, y hay muchas cosas hay muchas industrias, por ejemplo, el esmalte, ahora me toca estar trabajando en algo así, ya todo lo mueven en bandejas y esas mismas bandejas después van al cliente, ¿sí? Directamente se usan como exhibidores, así que Claro. muchas veces ya algunos van adentro de estuches y otros ya son directamente, quedan ahí exhibidos. Sí, para la fruta, por eso cuando hablamos de la parafina o de los tratamientos que se hace, ustedes piensan, las frutillas, por ejemplo, Claro. vienen directamente en estas bandejas, entonces le tienen que hacer algún tratamiento para evitar que si se rompe una frutilla en el transporte, se les arruine y se caigan todas las frutillas, ¿no? Todo. Porque por eso los tratamientos específicos que van a tener el liner que se le ponga adentro a esa bandeja, ¿no? Bueno, esta es otro tipo de cajas, Blitzbox, que también se usa, ahí ven las paltas, hay que rico las paltas. Acá hay octobines, los octobines son muy comunes también en la industria de cosmética, ¿no? Se usa mucho para transportar por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajaba con sobrecitos de shampoo, ¿vieron los sobrecitos que se hacen para los chiquitos, los de muestras, o para el vestuario, para shampoo para los hoteles, por ejemplo? Eso muchas veces la máquina envasadora la tienen en otra planta, entonces se produce el producto en la planta que hace el shampoo o el acondicionador y después se manda en octobines, que son este tipo de pallets, digamos, que contienen una bolsa interna y muchas veces ya tienen una manguerita como esta, que eso se conecta directamente a la máquina llenadora de los pouch, de los chiquititos, y se va tirando el producto, ¿no? Pero se transporta mucho granel con este tipo de octobines que ven acá. Y bueno, acá tenemos papas a granel también. También hay pallets de cartón corrugado. Yo no he visto muchos, pero sí se usaba, he tenido, pero eran chapadures, eran más duros, me parece que eran no eran corrugados. Sí, yo no, de cartón no vi, pero... Y bueno, ven que hablamos de todo tipo de estructuras, ¿no? Miren acá, es increíble todas las formas que se pueden hacer, ¿no? Con cartón corrugado. Bueno, y ahora vamos a pasar a las líneas de armado, ¿no? El llenado de las cajas. ¿Cómo van a ver ustedes llenar una caja en línea? Tenemos que hay líneas manuales, que obviamente son operarios los que van a tener mesas rotatorias y van agarrando el producto y colocándolo dentro de las cajas, y después cierran las cajas manualmente o las pueden pasar por una máquina cerradora, también eso es muy común. Sí, Después eso tenemos las automáticas, que es un sistema de wraparound, son cajas especiales que vienen, que una máquina automática le da la vuelta. Ahora vamos a ver algunos videitos. Y si no, también está el sistema de llenado lateral, que se utiliza mucho. Después se cierran, acá lo tienen, que se van cerrando las aletas inferiores y superiores de la caja y después se para la caja.
bueno, hay justo sistema de llenado vertical y también de embandejado, para hacer bandejas, ¿no? Bueno, acá también es el sistema wraparound de fondo y después se coloca la tapa, también existe. También se ajusta a la altura y después el tapado. Bueno, son diferentes tipos de líneas de armado. Acá vamos a ver esta es una caja común, donde ya viene el chapetón pegado, ¿ven? Y lo que se hace con sopapas es abrir la caja, ahí se colocaría el producto y después pasa por una cerradora y cierra las aletas. Y esta es una bandeja, ¿no? Es un wraparound. Acá en este caso es un estuche, pero también puede ser una wraparound, una caja más grande, ¿no? Ahí van unas latas, ¿no? Acá van unas latas, sí. Pero ven cómo viene abierta y se va pegando en línea. Ven cómo las sopapas las sacan. Ahí se arman. Van a ver que tienen armadoras del costado que van cerrando las solapas de laterales. Ven que acá ya está. Y después se pegan en otra estación. Se van pegando con hot melt en general. Ya vienen impresas, ¿no? Este es un ejemplo, pero sí, generalmente ya vienen impresas las bandejas. Y las cajas también. Bueno, ahí se le agrega el hot melt. ¿Vieron cómo le tiró el hot melt a la solapa? Y después por presión. Sí, ahí se ve perfecto. Está buenísimo el video. Para el que nunca vio, está bueno. Sí. Bueno, y acá lo que hablaba antes, las diferencias entre los sistemas de cerrado de cajas. Tenemos el hot melt, que es un polímero en general, que a temperatura ambiente está en estado líquido. Cuando se aplica en una caja se enfría rápidamente y es un adhesivo muy rápido, ¿no? A nivel industrial es el que más se usa porque es muy productivo. Uno lo tiene a temperatura, lo tiene que tener para que mantenga el estado líquido y después se enfría rápidamente sobre la superficie que lo coloco y rápidamente tengo que cerrarlo para que sea un adhesivo bueno, ¿no? Es el de menor costo, tiene muy buena productividad y las aletas no se tocan en general, ¿no? Se pegan directamente. Y después tenemos con cinta adhesiva, que es otro método, que también la cinta adhesiva puede tener hot melt, es el adhesivo que use, puede ser hot melt también, pero esto es para aletas solapadas, pero no para alto porcentaje de reciclado, ¿no? Acá las características del cartón, del liner exterior de la caja, tienen que ser, no tiene que tener tanto reciclado, porque eso evita que se pegue bien la cinta, ¿no? Y tiene algunas dificultades a la hora de pegarlo. Sí, al sellado de la cinta. Y además, claro, y si es rugosa, obviamente vamos a tener también problemas, ¿no? Tiene que ser bastante liso para que cuando pase la encintadora arriba o la mano del operario, digamos, para que se selle, ¿no? Para que se pueda pegar. Bueno, después hay broches para dar más resistencia y zunchos, que es otra forma de cerrar la caja. Medición de cajas, sí, bueno, la norma IRAM acá nos rige. Bueno, especiales según el plano, ¿sí? Bueno, acá de nuevo, las medidas, va a haber que darle las medidas necesarias según el producto que yo necesito embalar. ¿Cómo convertirla? Perdón. Y recuerden siempre que las medidas están ordenadas en ancho por alto, largo, ancho, ancho y alto. ¿sí? Y alto, en ese orden, ¿no? Eso cuando ustedes le piden las medidas de la caja, siempre tienen que darlas en ese orden, porque si las dan en otro orden, le van a hacer cualquier cosa. La van a hacer distinta la caja. Sí, o sea, es fundamental el orden. ¿Sí? Como que no lo crean, por poner mal eso, pueden venir cajas de cualquier manera, de cualquier dimensión. Es terrible. Sí, eso es súper importante, pues después no entra en la máquina, básicamente. No entra el producto. Claro, sí. Y después acá está las medidas interiores. Generalmente la fórmula que se usa es de agregarle, dependiendo la onda. Vieron que hablamos de onda B, de onda C, de micro corrugado.
se le agregan estos milímetros, que es la altura de la onda, exactamente, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan de medidas externas, generalmente van a hablar en el largo y en el ancho, van a hablar del espesor. Ven una onda de 5 milímetros, aproximadamente, como la onda después se aplasta un poco, vamos a estar sumándole siempre un poquito más, 4,2. Esto es importante a la hora del paletizado, ¿no? Para que no sobresalga las cajas. Ustedes van poniendo una caja al lado de la otra, y si no cuentan, no tienen en cuenta la medida externa de la caja, pueden, después va a sobresalir esa caja del pallet, y ese es un problema a la hora de paletizar. Por eso recuerden, a la hora de diseñar, la medida interna de la caja se utiliza para colocar los productos, para que entren los productos, y la medida externa siempre tienen que tenerla en cuenta a la hora de la logística, ¿no? De esa caja. O sea, para que entre bien en un pallet, y también la altura, por ejemplo, si queremos codificar, si tiene que pasar por un túnel. O sea, siempre tienen que tener la caja, las medidas exteriores, para darse cuenta que va a pasar bien por esas restricciones, ¿no? Fíjense que la altura siempre va a ser mayor, porque estamos solapando dos, ¿no? Entonces van a ser casi dos anchos de corrugado. Ven que si es 4,2 y 4,2 lo que le agrego al largo y al ancho, en el alto lo voy a agregar 8, el doble prácticamente. ¿Sí? Eso porque estamos trabajando con doble aleta. Bueno, y acá terminamos con los ensayos. Un poquito. Sí. Antes habíamos hablado de ensayos sobre el papel, sobre cada uno de los liners del cartón. Acá vamos a hablar sobre la caja armada, ¿no? Ya la caja terminada, que tenemos la de compresión, que es la más usual, la que más usual se hace y la que generalmente se exige. Después tenemos vibración, caída libre, que es el drop test, y la flexión de fondo, que no son tan comunes. Generalmente se habla mucho de VCT, que si no me equivoco, bueno, la tengo en la otra, me parece lo que significa. Acá está. VCT, compresión. Hay dos formas, es el ensayo más representativo, permite prever el desempeño de las cajas en estiva. Hay una fórmula, que es la de McKee, que se puede predecir el valor de compresión. Pero es para cajas comunes, ¿no? Para las cajas de aletas, las que hablamos que tienen aletas. No sirve para otro tipo de cajas. Acá está, Box Compression Test. Esto se hace sobre una caja armada, chicos, eso es lo importante. ¿Sí? La compresión, se arma la caja, se baja, se le aplica fuerza a la caja hasta que se quiebra. Cuando se quiebra, se mide cuánta fuerza se aplicó, y esa es la resistencia a la compresión vertical que va a tener esa caja. Después tenemos la de vibración, que en realidad se llama prueba de ensayo de transporte también, que se coloca un pallet generalmente sobre una mesa vibratoria, y lo que voy a hacer es, y también, bueno, acá también es una muestra del drop test, ¿no? Como si dejo caer la caja de diferentes formas, voy a tener quebraduras en distintos sentidos. Lo importante, lo que se busca con este tipo de pruebas, es ver cuánto se perjudica el producto que va dentro de la caja, ¿no? Sabemos que la caja se va a deteriorar bastante una vez que la tiramos, obvio. Claro. Pero ¿cuánto se daña el producto? Que es claro, porque la caja pues se puede dañar, no hay problema que se dañe la caja, pero sí resiste que no se dañe el producto interno, ¿no? Eso es lo que se busca siempre, porque tampoco vamos a hacer una caja espectacular que después la tenemos que tirar, ¿no? La idea es que la caja sea lo suficientemente fuerte como para contener y que no se dañe el producto interno, pero no gastarnos fortunas en una caja que después no va a llegar al consumidor final, ¿no? Eso es lo que hay que buscar siempre. Y acá está sobre el cartón que hablábamos antes, que es el Edge Crash Test, el Flat Crash Test y el Short Span Compression Test. Bueno, son diferentes ensayos que son muy parecidos a los que vimos antes, que es para las propiedades de los liners, ¿no? Del cartón, del liner de la caja. Ven que acá tenemos el VCT, que se hace sobre la caja, y después están los Edge Crash Test y el Flat Crash Test, que es en diferentes posiciones que voy a colocar mi probeta de cartón para ver si resiste, ¿no? La resistencia a la compresión que tiene. Ven que acá
Si lo pongo en este sentido, es el edge, porque es en forma vertical. Si lo pongo, si lo voy a estirar, este es el para ver la rigidez que tiene. Y son distintas formas de colocar el cartón. Igualmente lo que es de papel y cartón lo va a hacer probablemente mi proveedor de cajas, ¿no? Esos tests son más en los que fabrican cartón o que fabrican cajas. Yo lo que voy a pedirle es una compresión de la caja en sí, ¿no? Generalmente la especificación de la caja, aparte de las medidas, yo voy a tener una especificación de PCT, de compresión, ¿no? De resistencia a la compresión de la caja armada terminada. Pero también puedo pedirle porcentajes de reciclado, si tengo problemas en mi línea si la voy a pegar por ejemplo, con cinta, voy a pedirle una determinada cantidad de reciclado. También le puedo pedir porosidad a la caja, ¿no? Una determinada un determinado COB, porque si lo voy a tener en un lugar que va a estar húmedo, voy a necesitar que no absorba tanta humedad, ¿no? Eso es lo que voy a buscar. Bueno, acá está el otro ensayo, el Flat Crash Test, que es en el sentido de la onda. Y acá tienen una especificación donde más o menos están resumidas de todo lo que tendría que tener una especificación de carta, ¿no? De una caja. Medidas, tipo de onda, qué cartón vamos a hacer. Ven que acá tenemos qué tipo de caja voy a conformar, ensayo COB, resistencia, atributos especiales, presentación de las cajas, cómo quiero que llegue, chapetón pegado, las aletas marcadas, las hendiduras, esto es la hendidura, es hasta dónde va a estar hecha el corte de la aleta. Bueno, ahí seguimos. Atributos especiales. Más datos. Bueno, acá son distintos tipos de especificaciones. Sí, que van a poder tenerlo a la hora Pobre Maca. de pedir una caja. Sí. Bueno, y acá factores que afectan la resistencia de una caja de cartón corrugado, ¿sí? Bueno, humedad relativa, apilamiento, paletizado, estiva, transporte, ¿sí? Estas son las cosas a tener en cuenta para que le afectan a la resistencia, ¿sí? Cómo se da cada una de estas cosas es lo que va... Sí. Acá es lo que le decía. Acá es el apilamiento. El apilamiento, cuántos pallets puedo poner uno arriba del otro. Está claro, eso está, obviamente que el fabricante te lo dice, eso y está en la especificación. Sí, y esto de la humedad relativa era, bueno, ven que acá no puede sobresalir del pallet, si no siempre se va a arruinar, eso es lo primero que se ve siempre. Y después, bueno, ven que acá como la pérdida de resistencia cuando las cajas sobresalen del pallet es muchísimo mayor que cuando no sobresalen. Y Bueno. son cosas muy comunes de ver, no es que, o sea, no quiere decir que porque yo tenga en cuenta todas las cosas, después vas al depósito y está todo perfecto. No, lo más común es que sucedan. Nunca está perfecto. Nunca, jamás. No. Sí. No, acá lo que pasa es que, bueno, también depende del tipo de paletizado, ¿no? Si tenemos un paletizado automático, un paletizado manual, si son los operarios, muchas veces vamos a encontrar errores humanos de colocar la caja que no esté bien apilada, y si son máquinas, vamos a tener otro tipo de problemas. O sea, en los dos casos vamos a encontrar distintas cosas, pero lo importante está, por ejemplo, la traba es importante. Acá ven distintos tipos de traba, visto desde arriba el pallet. Siempre es importante, los operarios van a querer trabar todo el pallet siempre, porque para ellos, si un pallet, cuando le ponemos el stretch, vieron que giran los pallets, se van a empezar a abrir, entonces si no están trabados, muy probablemente se les caiga, entonces los operarios van a tratar de trabar todos los pisos de ese pallet. Y lo ideal para mejorar la estiva, hay que ver si estaba, no. Lo ideal para que no pase eso es trabar
los de arriba, pero para mejorar la resistencia, las pilas de abajo, las liners de abajo del pallet no tienen que estar trabados. Siempre se busca no trabar los primeros pisos y trabar los últimos. Ese es el objetivo, ¿no? Bueno, y acá van viendo cómo a medida que va aumentando la humedad, van bajando todas las resistencias del cartón, el corrugado, cuando aumenta en el tiempo, ¿no? La humedad en el tiempo. Van bajando muy rápido la resistencia. Y acá, bueno, lo mismo. La fuerza de compresión versus la humedad relativa. A medida que aumenta, por eso siempre hay que tener en cuenta a dónde voy a mandar mis cajas. Si voy a mandarlos a un ambiente que es muy húmedo, vamos a tener que pedir más resistencia que un ambiente más seco, ¿no? Incluso también en el transporte, ¿no? Me imagino. Claro. A destino. Pues a veces Sí. no tanto donde van a quedar, sino también. Sí, aparte de la duración del almacenamiento, también tenemos que Claro. saber cuánto tiempo van a quedar estivadas esas cajas. Si vos me decís que van a estar una semana nada más en estiva y después ya se comercializa, no le voy a buscar una caja con una compresión muy alta. En caso de que estén un año o sé que voy a almacenarlas por mucho tiempo, voy a buscar una compresión más alta de cajas. ¿Sí? Entonces todo, con el diseño de la caja tiene mucho que ver toda la logística del producto, ¿no? Bueno, acá un poco de tendencias, ¿sí? Displays, un poco ya medio que hablamos que hay, pero bueno, displays, bandejas, cajas bien impresas, ¿sí? Cajas identificatorias para productos económicos y cajas comunes a varias presentaciones, ¿sí? Sí, ven las bandejitas, Las me bandejas. sorprendió, comida para perros en cartón, está buenísima porque evitan el plato le dan directamente. Claro, directamente ahí. Sí. Pero lo ideal sería que se reuse, ¿no? Que no sea de un solo uso. Pero Claro. bueno. Bueno, acá es un poco el tema del diseño, que lo vamos a pasar rápido. Lo importante que tengan en cuenta es todo lo que vimos recién, de cómo se tiene que paletizar, cómo se tiene que estivar. Siempre en todas las industrias van a ver que hay un factor de seguridad que permite definir la resistencia de un embalaje en función de consideraciones y estimaciones que se harán para que para que ese cartón resista las cargas a las que va a ser sometido durante su vida útil, ¿no? Hasta llegar al consumidor final. Por eso es importante tener en cuenta que si le vamos a ir agregando factores de seguridad, porque, o sea, cuando nosotros diseñamos la caja y para dimensionar la compresión de esa caja, vamos a estar sumándole factores, o sea, lo vamos a multiplicar por 1,1, por 1,03, 0,5, en función de todos estos, ¿ven? De la humedad, del apilamiento, lo que hablamos recién, de cuánto va a sobresalir del pallet, de cuán trabado o no trabado esté ese pallet, si vamos a poner un pallet arriba del otro, eso se llama remontar, el tiempo de estiva, cuánto tiempo va a estar almacenado ese producto. Todo esto van a sumar a la hora de agregar un factor de seguridad a la compresión, a la resistencia a la compresión de una caja que diseñemos, ¿sí? Por ejemplo, acá ven cómo se puede estimar, ¿no? Una caja con estas medidas, que tiene un peso bruto de 10 kilos, que el producto no es portante, es importante saber qué tipo de producto es. Tenemos 10 cajas en altura, es un armado automático. Esto tiene que ver a la hora de pensar, porque ustedes piensen que una caja, cuando va pasando por las distintas etapas, va perdiendo algunas características, va perdiendo la compresión, la resistencia, porque por ahí se puede marcar. Entonces, al marcar una caja en algún proceso intermedio, ya esa caja perdió la compresión que siempre se la da a las esquinas, ¿no? Las esquinas es donde se tiene la mayor compresión, la mayor resistencia. Entonces, si uno marca, porque pasó por una cinta transportadora, por ejemplo, y había sobresalía una parte, o había algo que impedía que la caja avance, o que se vieron que algunas cintas, por ejemplo, se van trabando, las cajas, por ejemplo, se traban, entonces van haciendo fuerza, y esa fuerza de compresión van sacándole compresión, resistencia para el futuro transporte de esa caja, ¿no? Entonces eso también me va a condicionar muchísimo la compresión que yo le voy a dar al diseñarla, ¿no?
Entonces yo el peso que voy a soportar, siempre la compresión va a estar medida en la caja inferior del pallet. Siempre la primera línea del pallet es la que me va a tener que resistir la mayor cantidad de compresión, obviamente, ¿no? Porque van a estar todas las cajas apiladas sobre esa caja. También es verdad que el peso de las cajas de arriba se van a ir repartiendo entre las cajas de abajo, ¿no? No va a ser que todas las cajas de arriba van a estar sobre una caja, sino que se van a ir repartiendo los pesos. Pero sí es importante considerar que las que más fuerza o más compresión van a soportar van a ser las de las esquinas del pallet, ¿no? En general. Entonces esa es la que vamos a tener en cuenta. Obviamente que el resto de las cajas por ahí no necesitamos tanta compresión, pero solamente por la base de ese pallet, esas cajas son las que tenemos que hacer todo el estudio de estos factores de seguridad. Entonces el peso del nivel inferior van a ser 90 kilos, porque dijimos que hay 10 kilos, o sea, vamos a multiplicar la cantidad de pisos que va a tener ese pallet por el peso que tienen las cajas superiores, ¿no? Entonces van a ser 90 kilos. Porque sacamos la caja inferior, ¿no? 10 menos 1, que es la caja inferior, son 9 cajas arriba, por 10 kilos de cada caja, voy a resistir 90 kilos. Ahora, los ajustes que le voy a dar, le voy a tener que ir, o sea, no es que solamente la compresión que yo le voy a tener que dar a esa caja es de 90 kilos, ¿entienden? Sino que le voy a tener que dar mucho más, probablemente, va a ser de 120, 130, 150 kilos en general, por todo lo que va a tener que soportar esa caja durante todo su transporte. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, este ejemplo, todas las cajas que tenemos que pedir al proveedor son cajas que soporten, creo que era 585 kilos. Son, me imagino, súper gruesas. No, en general no, no va a ser tanto. Generalmente se toma un estimado, o sea, lo que vos haces siempre es decir, bueno, más o menos, porque claro, 585 kilos de compresión es una barbaridad, pero un proveedor vos le vas a tener que decir, bueno, yo necesito, por mi estudio, por todo lo que, en cada industria vas a tener distintos coeficientes, ¿no? Eso te lo va a dar la misma industria, el coeficiente ese. En general, un proveedor te va a saber decir, no, para transportar esa carga no necesitas más de tanta compresión. Pero sí vas a tener una caja con mayor compresión depende del uso que tengas, ¿no? No te nos vayas, Maca. ¿Ahí te quedó claro, Seba? Sí, sí, sí. Porque, Sí. ojo, Sebastián, también vas a tener todas estas cosas que van a mejorar el paletizado, que vas a poder agregar para no tener una caja con tanta compresión. ¿Sí? Si vos ves que la caja no puede aguantar 500 kilos, vas a bajar la cantidad de pisos en ese pallet, vas a poner placas intercaladoras, vas a poder poner muchas otras cosas. Esperá, vamos, ¿cómo mejorar el paletizado y la estiva? ¿Sí? Que es esto que estaba diciendo Maca. En lugar de apilar todas esas cajas, ¿qué hacemos? Ponemos, por ejemplo, placa intercaladora en pallets, paletizado encolumnado, ¿sí? Parcialmente encolumnado, salvo para botellas, uso de adhesivos entre las cajas. Bueno, se usa el stretch o el termocontraíble, esquineros de cartón, ¿sí? Son todas cosas que se le agregan como para mejorarlo. ¿Sí? Sí. Vos pensás que, vieron que les comentaba que las cajas de arriba siempre se tienen que trabar más para evitar que se abra el pallet cuando se está moviendo. Entonces, si vos le agregás adhesivos a las cajas de arriba, no necesitas, ¿cómo se llama? No necesitas trabarlas tanto. Al no trabar esa caja, estás mejorando toda la resistencia de las cajas inferiores. ¿Se entiende? Esa es una forma de mejorar la resistencia y no tener que darle tanta compresión al cartón corrugado, ¿no? Claro, el anterior era como el de máximo, o sea, ¿no? Claro, o sea, vos siempre pensás un máximo y de ahí qué existe en el mercado, qué te recomienda tu proveedor, qué le podés mejorar por otro lado en todo tu sistema logístico, cómo podés mejorar para no tener que poner tanta compresión en la caja, ¿no? Ese es el objetivo de hacer todo este estudio del diseño. Y después, obviamente, la última prueba te la va a dar una prueba de transporte, donde vos mandás esa caja a pasear, digamos, la sacás en el camión, la mandás
a que vaya al lugar de destino y que vuelva. Vas haciendo varias pruebas para darte cuenta que realmente esa compresión es la que necesitas y no necesitas una compresión mayor, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que cuanto más factores hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la caja. Si vamos a mandar nuestro producto a una zona selvática, por ejemplo, al norte del país, a una parte con mucha humedad, vamos a necesitar una compresión mayor que si la mandamos dentro de la capital federal, por ejemplo, que sabemos que hay una humedad relativa muy grande encima, así que ahí sí va a influir también la humedad. Pero bueno, son todas esas consideraciones que hay que tener en cuenta. ¿Se entiende? Bueno, entiendo, sí. Acá Elección de siempre la calidad. hablamos, Sí. vieron, siempre está el largo por el ancho, por la altura. Esa Después hay que también tiene que ver grabarla. el producto, si es semiportante o si no es portante. O sea, eso también, o sea, si es un doy pack, por ejemplo, es semiportante un doy pack. No es algo que si se me abolla la caja voy a arruinarlo realmente, sino que va a mantener un poco por ahí se queda un poquito, pero después cuando lo parás ya queda mejor. Ya vuelve a retomar, sí, vuelve a tomar su forma. Entonces son todas esas cosas que tenemos que considerar que nos van a ir reduciendo la resistencia a la compresión de la caja. Bueno, esto Ahí, son bueno, sí, son ejemplos. todos ejemplos que está bueno después Sí, mirar y analizar. igual no sé mucho si se entienden tanto, pero eso a la hora el día que tengan que diseñar una caja, se los va a decir siempre un proveedor de cajas, ¿no? Pero para que lo tengan en cuenta, ¿no? Siempre preguntar esas cosas. ¿Qué factor de seguridad le pongo a la caja? ¿Qué opinan? Buscar en la industria en la que están factores parecidos, ¿no? A varios proveedores, preguntar. Esa es una práctica buena, digamos, para no encontrarse después de que les entraron 1.000.000 de cajas con problemas de que se les arruina el producto cuando llegan a destino, por ejemplo, que es muy común que pase. Claro, sí, sí. Y ahí la devolución y bueno, todas las cosas que siguen. Oh, terrible, sí. Bueno, embalaje de cargas, ¿sí? Acá es para cómo se embalan, ¿sí? El film stretch, ¿sí? Tan conocido. Película termocontraíble y cobertura elástica, stretch hood. Que acá, ¿para qué? Para mantener una carga en un pallet, la misma debe estar sujeta. Hay, bueno, varios métodos de sujeción, sunchos, películas, plásticas. Una carga estable debe tener la capacidad de resistir deformaciones, ¿sí? Un poco de lo que estuvimos viendo. Y se debe proporcionar perfecta protección a la humedad, al polvo y a la radiación, ¿sí? Más que nada, radiación UV, digo, más que nada para alimentos, ¿sí? Y para esto hay, bueno, varias tecnologías. Que son algunas de las que vamos a ver ahora, esas Estas son, claro, tecnologías. La son más como las común más es film comunes estas. stretch. Sí, 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 sí. sí. Es Sí, el más, film el film stretch. stretch reemplazó al termocontraíble. Lo que pasa es que el termocontraíble se sigue usando para unificar carga para las botellas, para ese tipo de productos que después se paletizan directamente con el Claro. termocontraíble, ¿no? Esa es la idea. Después también el tema del polvo es muy común cuando hablábamos antes de cómo se cierran las cajas. Generalmente si es un producto que puede ensuciarse internamente, se usa mucho la cinta, porque la cinta protege también contra el polvo, ¿no? En cambio el hot melt, al no ser tan hermética la caja, puede dejar entrar Claro, algo te de puede polvo. dejar. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de pensar si lo vamos a usar hot melt o vamos a usar cinta para cerrar las cajas, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco del film stretch, que es una película plástica. Espera que yo ya, le digo, si dale, querés, así dale. descansas un poquito. Bueno, ¿qué es el film stretch? Una película plástica especial capaz de estirarse y adherirse a sí misma, apta para consolidar cargas, ¿sí? Se aplica en forma de faja superpuesta y espiralada sobre la carga paletizada. Seleccionando las materias primas y aditivos a utilizar, podemos variar sus propiedades. Esto, bueno, para hacerlo, ¿no? ¿Sí? Obteniendo así películas específicas para cada aplicación. Esto quiere decir, bueno, el gramaje, digamos, de este film va a depender un poco de lo que voy a paletizar, ¿sí? Básicamente.
Variables a tener en cuenta: tensión de estirado, la adhesión, que es la propiedad de autoadhesión del film. El film se pega, este film lo que tiene es eso, que se pega sobre sí mismo y no sobre otro material. Aplicado sobre una carga, múltiples capas dan el efecto de una pared compuesta, o sea, queda muy resistente, ¿sí? ¿Qué resinas se utilizan? El poliisobutileno, ¿sí? Que es un líquido, no confundir con el PB1, que es un termoplástico semicristalino que deriva de la polimerización del 1-buteno, ¿sí? Y el EVA, que es el acetato de etilvinilo. ¿Qué ventajas tiene el film stretch? Es ideal para envolver artículos individuales, ¿sí? Que es algo que se ve comúnmente. Protección, protege, un poco lo que decía Maca recién, a los productos del polvo y de la humedad. Da seguridad, ¿sí? Lo mantiene protegido. De rayas, de cosas que pueden suceder en el transporte. Hurtos. Hurtos también. Fácil manipulación, ¿sí? Identificación, o sea, también al ser transparente se puede ver, ¿sí? Es fácil de identificar si hay códigos, lo que se necesite leer también, ¿sí? Etiquetas y todo eso. Almacenamiento. Al conformar el pack se logra almacenar más cantidad de productos en menos espacio, logrando acomodar de manera vertical. Reducción de tiempo, ¿sí? Que por la agilidad de identificación y movimiento reduce los tiempos de respuesta. Y bajo costo, porque la inversión para esto es baja comparada con otros productos. Claro, ustedes ven que el film este es de un espesor muy finito, se llegó a 15 micrones de espesor. ¿Se acuerdan cuando vimos polietileno? Que esto proviene de ahí, se hace con un proceso de cast en general que le deja tensiones residuales al film y eso hace que se pueda estirar ese film. Y eso es lo que hablamos cuando hay una tensión de estirado. En general, bueno, ahora vamos a ver los tipos de aplicación de este film, pero puede ser manual o automático, pero por eso es tan importante usarlo automáticamente, es mucho más productivo porque al estirarlo vamos aumentando la cantidad de capas que le vamos a dar, ¿no? Las capas que le damos están en función de cuánto necesitamos que sostengan el producto. Muchas veces se le da tantas capas que empiezan a ser perjudiciales para la carga, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la tensión de estirado va a aplicarse después sobre el producto, no aplicarle demasiadas capas, sino las suficientes como para que ese producto no se caiga, ¿no? A veces en la parte manual se aplica en la parte de arriba del pallet y después todo el resto se hace con una máquina estrichadora, que ahora lo vamos a ver. Estaba muteada. Film stretch, bueno, clasificación, ahí por materia prima. Sí, ahí tienen, depende la materia prima de la que está hecho, ¿sí? Qué características tiene. Por proceso de fabricación, ¿se acuerdan que eso se vio? Cast film o burbuja, ¿sí? Son las dos maneras de fabricarlo. Claro, cada una tiene Claro. diferentes aplicaciones, ¿no? Uno es más eficiente que el otro, es menor, pero es más barato también. Acuérdense que todo Claro. lo que es burbuja es más económico que un cast, proceso claro, que cast. ya tiene otro proceso. Sí, excelente claridad en el cast y en el otro, bueno, algo aceptable, ¿sí? Respecto a la claridad. Y obviamente es un proceso más eficiente y más rápido, más costoso también, y el otro es un proceso más lento, Claro. menor escala. Y ¿sí? tiene menor necesidad de aditivos uno y el otro más aditivos, ¿no? Para que se adhiera una capa sobre la otra, que esa es una propiedad importante de este film. Bueno, clasificación por forma de aplicación, ¿sí? Films para aplicación manual, para prestaciones relativamente bajas, ¿sí? Para eso, de esa manera se va a aplicar manualmente. Su posibilidad máxima de estirado llega al 75%. Films preestirados,
film con capacidad media, con una posibilidad de estiramiento del 50 al 300%, y films para aplicación automática. ¿Sí? Ahí están. Lo que les decía antes, vieron claro. que en realidad se aprovecha muchísimo este film cuando automáticamente lo puedo preestirar, claro. porque el film va a ser muy finito y vamos a lograr una capa resistente, no me acuerdo cómo se llama, después lo vamos a ver cómo se mide, acá me parece, las propiedades. Sí, cuando midamos las propiedades es la propiedad de carga que vamos a medir, que se mide con estos aparatitos. Se habré medido con estos, ¿cómo se llama? Dinamómetros, que van midiendo la fuerza de resistencia, fuerza de retención, ¿no? Cuánto va a resistir a la carga. Ven que acá lo hace con botellas, también con botellas vacías de vidrio que vimos antes, se hace mucho. Tenemos la resistencia a la tracción, opacidad, brillo, son todos ensayos que se le hace para evaluar las propiedades, ¿no? En la dirección de la máquina siempre y en la dirección transversal. ¿Sí? Resistencia al punzonado, eso es fundamental porque ustedes van a ver siempre que la parte de abajo de los pallets rompen enseguida el film stretch, o las puntas de las cajas también, cuando se pone en una caja y empieza a romper entre pallet, entre los liners, ¿cómo se llama? Entre las distintas capas de un pallet, van a ver que a veces cuando se estira mucho se puede llegar a romper entre cada línea de cajas, ¿no? Y eso es importante de medirlo. Bueno, acá propiedades y ensayos, ¿sí? A medir. Sí, fuerza de elongación, acá tenemos la parte plástica y la parte elástica, ¿se acuerdan cuando se rompía? Esto lo que está diciendo es que yo voy a estirar en la zona plástica este film, ¿no? Ya se va a deformar, cuando lo estoy preestirando ya va a quedar, le estoy dando una deformación plástica, ¿no? No es que después cuando lo suelte del pallet va a volver a achicarse, no, ya se deformó ese film, ¿no? Eso que les quede clara. Bueno, y después acá hay una guía para que tengan en cuenta a la hora de ver cuánto le tenemos que poner, cuántas capas y cuánta fuerza, cuánto preestirado le tenemos que dar. Son un poco las fuerzas de contención recomendadas, ¿no? Para distintos tipos de cargas. Sí, ahí está. Porque obviamente no hay un film que se adapte a todos. Ustedes tienen distintos tipos de films que van a tener distintos coeficientes de alargamiento, de preestirado. Bueno, ahí tenés cargas muy ligeras, ¿sí? Claro. Ahí te da ejemplo de productos, después... de pesos de tarima. Tarimas es un pallet. Cuando hablan de tarima, ¿no? También es pallet, sí. En México creo que se le dice tarima. Claro. Pero ¿cómo pasás de la fuerza de contención necesaria a las vueltas? ¿Cómo haces esa traducción? No, en realidad vos le das las vueltas y después medís la fuerza de contención. O sea, vos vas dándole vueltas y después vas midiendo qué fuerza de contención necesitas, si le das 10 vueltas o le das 5 vueltas. Siempre vas a tratar de darle la menor cantidad de vueltas porque vas a usar menos material, ¿no? Esa es la idea. Entonces tenés que ir probando hasta que encuentres cuántas vueltas son las óptimas para llegar a la fuerza de contención que vos necesitas para que tu pallet no se abra o no se caiga en el transporte. Perfecto. Eso se hace con pruebas siempre, son pruebas de ensayo. Y también tiene que ver con que el producto, la caja no se encoja, no se rompa, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es que vos veas un pallet que esté bien armado, recto, que no se caiga cuando vos lo movés con el autoelevador, que es lo más común. Lo primero que haces es levantarlo con un autoelevador y no se tiene que mover, no se tiene que abrir ese pallet. Entonces, eso es lo que, por eso les decía que muchas veces en las plantas ustedes van a ver que hay un operario envolviendo las dos capas de arriba del pallet manualmente. Para eso se compra un film especial que no va a tener tanto preestirado, o por ahí también se puede usar el remanente de las máquinas automáticas. Muchas veces queda un poquito de film, entonces ese es el que usan, y tienen que ser bobinas más chiquitas, ¿no? No podemos ponerle una bobina enorme porque el operario no la va a poder levantar. Pero para eso siempre usan eso, y después un autoelevador lleva ese pallet hacia la máquina estrichadora, que le va a poner, va a dar vueltas con ese pallet. Entonces imagínense que si se les abre el pallet cuando le están dando vueltas, te querés matar porque
tenés todas las cajas alrededor, se arma un lío, perdés tiempo de producción en la línea de envasado. Bueno, hay muchas complicaciones que hay que tratar de no llegar a De que no tenerlas, pasen, ¿no? claro. Claro. Por eso se hacen todas estas y después también yo siempre para medir esto, por ejemplo, este ensayo, lo que se hace es darle las vueltas, medir la fuerza de contención, cortar el film y pesarlo. Ese pesado es lo que me va a decir cuántos kilos de film yo voy a estar usando por pallet, ¿no? Que eso me va a pedir siempre la gente de costos, para costear cuánto más o menos aproximadamente se utiliza de film por cada pallet, y generalmente se hace eso. Y lo mismo cuando yo le pongo, o sea, no es suficiente decir que son tres vueltas, hay que darle, lo que sí siempre es bueno es dejarle al operario cuántas vueltas hay que darle para obtener Para dejarle especificado eso. Claro, hay que dejar especificado siempre eso, cuántas vueltas a un operario le vas a decir eso, cuántas vueltas le tiene que dar, y si no lo seteás en una máquina, ¿no? También. Y por otro lado, vos los primeros pallets cortás el film, lo pesás y ahí te va a decir aproximadamente cuántos kilos de film vos estás usando en una carga, en un pallet. Y así lo multiplicás por la cantidad de pallets que se hicieron y bueno, y así se sacan todos los promedios, ¿no? Para el costo. Bueno, ahí evolución de propiedades de ensayos, resistencia al impacto, que se hace con un dardo calibrado, es dejado caer, y bueno, se aumenta la altura hasta verificar la perforación de la muestra, ¿sí? Los resultados son expresados en joules y el ensayo puede realizarse a temperaturas inferiores a 0 grados. Sí, ahí se muestra. Sí, esto es lo típico para ver cuán resistente es Claro. a los rasgados, ¿no? Que hablábamos recién. Sí. Y la temperatura de ablandamiento es para en casos de que los pallets estén a una temperatura elevada, ¿no? Tenemos que saber cuándo va a perder las propiedades, ¿no? ¿Qué temperatura? Porque a veces en los almacenes hay temperaturas altísimas, entonces siempre tenemos que tener en cuenta esos datos. Que estos ensayos generalmente nos lo da el proveedor que lo vende, ¿no? Claro, directamente. Bueno, film termocontraíble, que es el otro característica, la película contrae cuando acá se le aplica calor, ¿sí? Tomando la forma del artículo embalado. Mayor tamaño original que la carga, calentamiento de la película, que se hace manual o automático, tiende a volver a su forma original, generando la termocontracción, ¿sí? En el caso de pallets, se cubren 5 lados del mismo, generando una protección perfecta contra humedad y polvo. ¿Qué variables acá? Temperatura de contracción, que es la temperatura a la cual se somete la película orientada para producir el relajamiento y la reducción en sus dimensiones. Que el grado de contracción, que se expresa en porcentaje de contracción, y depende de la composición de la película y la tecnología de producción del film. ¿Sí? Esto puede variar entre 15 y 80%. Y tensión de contracción, que es la tensión que la película aplica al producto después de la contracción. ¿Sí? Esto para productos colapsables se emplean películas que impriman a baja tensión. Claro. Esto es cuando estamos diseñando uno de estos empaques, siempre el ancho tiene que ser mayor, ¿no? Obviamente a la carga, porque después se va a termocontraer sobre esa carga, entonces tenemos que reducirlo, y siempre esto pasan por túneles, ahora creo que está, cómo se hace Sí, el hay proceso. un video, ¿no? Que Sí. Está bueno para ver ese. Sí, el proceso después lo mostramos. Claro. Bueno, este es como ya lo vimos, sí, cómo se obtiene. Me parece se puede pasar porque sí, el polietileno que es obtenido por extrusión en la burbuja. ¿Recuerdan la burbuja? Sí, este está buenísimo, si lo pueden. Sí, acá las contracciones son diferentes entre la dirección de la máquina y la dirección transversal, ¿no? Acuérdense siempre de eso, es importante, porque va a depender, puede ser que en una dirección tengamos una buena contracción y en otra no, entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, acá hay algunas variables del polímero que afectan a la termocontracción, ¿no? Este es el índice de fluencia que hablábamos. Cuanto menor es el índice de fluencia, mayor es la contracción. En el sentido transversal, ¿no? En el sentido transversal a la máquina, cuanto es más ancha, digamos, cuanto más ancho es el film del que se nace, vamos a tener una contracción más balanceada, la relación de estirado,
el mayor contenido de polietileno de baja densidad lineal también, va a tener mayor resistencia mecánica. Ahora se está dando muchas coextrusiones, ¿no? Del material de baja con el lineal, se están probando para mejorar un poco la resistencia mecánica con la termocontracción, ¿no? Hay muchos ensayos que se están haciendo y se están probando distintos coextrudados para lograr la mayor eficiencia, ¿no? de estos empaques. Bueno, la densidad va a impactar en la temperatura de inicio de contracción, que eso también es importante para tener un horno, que no calentarlo mucho, ¿no? Cuanto menor es la temperatura del horno, más eficiente es la planta, obviamente. Claro. Por eso se busca eso siempre. Bueno, estos son los requisitos: nivel de contracción, balance entre una y otra dirección, la fuerza de contención que hablábamos antes. Acá se hace lo mismo, con un dinamómetro se mide la fuerza de contracción, rigidez, soldabilidad, propiedades mecánicas y ópticas. Y ópticas si los quiero imprimir, ¿no? Sí, porque estos envases generalmente son impresos. Sí. Bueno, factores que afectan la termocontracción, ¿sí? Ahí tienen. Acá tienen, sí, una tablita para que lo tengan en cuenta. Y propiedades según la materia prima. También. Ven que Ahí acá hay. depende. Por eso les decía que se hacen muchas construcciones para obtener las cosas, claro, los beneficios de un polietileno de baja con los beneficios de uno de alta y viceversa, y uno lineal, ¿no? Se buscan las mezclas ahora. O por ahí poner más en la capa externa de uno y en la interna de otro. Bueno, eso es un poquito lo que se trabaja. Acá están los hornos o túneles. Sí. Ahí más o menos. Sí, bueno, ya sabemos que se hace pasar el conjunto del producto con por un túnel calefaccionado, que generalmente es aire caliente forzado. Siempre tiene que ser esa superficie, esa temperatura superior a la temperatura de ablandamiento para que se pueda contraer, si no, no se va a contraer. Y el grado de contracción máximo va a depender de la densidad y del índice de fluencia del polímero, ¿no? Eso nos lo va a decir el proveedor del film, debería decírnoslo, ¿no? Bueno, las dimensiones del film no superiores al 15% de la superficie externa, porque si nosotros tenemos mucho, nos sobra mucho, después voy a tener muchas arrugas. Por eso es importante que no sea demasiado grande, ¿no? Sí. Vieron que si no, se achica y se arruga todo el film. Sí. Y de otro punto, paquetes completamente sellados, se hacen necesarias microperforaciones para permitir la evacuación del aire durante el proceso. Sí, y los orificios estos de los que habla es de las microperforaciones, entiendo yo. Sí, porque no creo que sea de los bolsillos. A lo que queda afuera generalmente se le llama bolsillo. Bueno, y estas son las distintas etapas. Primero se le aplica el film alrededor y después se pasa por el túnel. Pasa por el túnel, sí. Que circula la circulación de aire caliente. Ah, acá ¿este es el video? Sí. Sí, ahí se ve. Ven ahí, y estas son dobles, ¿no? Dos bobinas separadas. Primero se le aplica alrededor el film. Bueno, esto es una máquina que quieren vender. Acá muestran cómo se va separando en la cinta transportadora. Van a ver cómo se van separando las latas en el paquete que voy a querer envolver. Uy, ya son las 8. Sí, ya son las 8. Y nos falta todo lo de codificación. Y eso, si querés, lo podemos ver la que viene, Maca, ¿no? Sí, me parece que sí. Acá ven que está centrado. Quieren centrarlo por el diseño del papel. Que quede en el medio, ¿no? Ya que es impreso.
Ahí entra el túnel. Oh, qué recuerdos me Qué traen esos recuerdo. pallets. Oh, God, cómo sufrí. ¿Vieron? Esos son los bolsillos. Los que queda abierto al costado se llama bolsillos. Y ese paquete de ser es blanco porque se supone que no puede, tiene que evitar que le dé el sol a la botella, ¿no? Por eso es de color. Estas son bandejas con producto que se le pone después de la bandeja ven, para contener. Muchas veces es muy pesado el producto, entonces le tienen que poner una bandeja abajo para poder unificarlo. Y después sí le ponen el film stretch. Perdón, el film termocontraíble. ¿Ven las arrugas que quedan? Bueno, eso es porque los soplantes tienen que dar bien. O sea, eso es un tema de cómo viene el aire dentro del túnel. Bueno, y la última que vamos a ver hoy es el Stretch Hood, que es un film que se enfunda en frío. O sea, eso es lo que tiene de bueno, que no se necesita calor como el anterior, que tiene que termocontraer, sino que es como una bolsa elástica que se abre y se deja caer sobre el pallet y automáticamente se contrae sobre el pallet, sobre el producto que quiero envolver. Es muy bueno, la verdad que yo no lo conocía, pero se está utilizando, se usa mucho para lo que es cementos y cargas muy pesadas en general. En la industria de la construcción se usa mucho esto. Bueno, y tiene muchas ventajas que se las dejo acá, pero quiero mostrarles el videito porque parecería que es más caro que el film stretch y no, y la verdad que es bastante económico en cuanto al uso de film, ¿no? Ven que estira arriba la máquina, lo lleva hasta abajo y lo suelta. Y el film automáticamente se agarra al pallet. Entonces es un buen método, pero se usa en la construcción, más que nada en pallets pesados. Eso es todo. Bueno, el polímero que utilizamos en este caso, espera que tengo. Film tubular. Es un film tubular, sí. Sí, flexibilidad, las propiedades son flexibilidad, elasticidad, firmeza y transparencia. Y se utiliza, bueno, es lo que decía, menor cantidad de film, ¿sí? De esta manera se ahorra energía y consumibles, ¿no? El film posee propiedades muy singulares, con un material multicapa, ¿sí? De composición y espesor diferente que otras soluciones. Se compone normalmente de una o dos capas de polietileno de baja densidad, que le proporcionan elasticidad y varias capas adicionales que mejoran la resistencia del film al desgarro, perforación y contienen aditivos para la protección UV, anticondensación, humedad. Claro, ven, es perforación, ¿no? Son muy, muy resistentes al desgarro y a la perforación, por eso se usan en la industria de la construcción justamente, ¿no? Claro. Que todas las bolsas de cemento y todos los packs tienen algunas puntas filosas, ¿no? Que pueden, si le ponemos film stretch, pueden ser peores. Bueno, y acá hay algunas comparativas de ventajas contra la envolvedora de film stretch, y después contra el film stretch, contra la stretch hood. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Se los dejo para que lo lean un poco, pero bueno, es importante porque tiene muy buena protección ante agentes externos, ¿no? Porque cubre todo el pallet completamente, es muy rápido, son líneas que se ponen al final y no necesitan un operario que ponga el film stretch, digamos, se hizo una comparativa y se ve que ahorran tiempo, ahorran material. La verdad que es una alternativa para grandes volúmenes que que está bueno para encararlo, ¿no? En alguna industria de alto volumen. Bueno, y queda esto que es poquito, pero lo vemos la semana que viene, chicos. ¿Sí? ¿Les parece? Igual es rápido, no vamos a tardar mucho en sistemas de codificación. Ya van quedando pocas clases. Sí, ya llegamos. Pero bueno, ¿les quedó claro estos temas? Creo que es bastante práctico, ¿no? Y se usa mucho, todos lo van a tener que usar, seguramente.